Buenas, ¿cómo están? Vamos a comenzar a trabajar el módulo 3 y 4 del curso de preceptoría, ya que tuvimos algunos inconvenientes para conectarnos por el Zoom. Vamos a trabajar de esta manera. En estos módulos vamos a ver la psicología general y la psicología del adolescente. Vamos a arrancar con la psicología gestal, que es una corriente psicológica moderna surgida en Alemania a principios del siglo XX. No la tienen que confundir con la terapia psicológica, que eso es otra cosa, que si lo buscan en internet lo van a encontrar también. Pero nosotros lo que nos interesa es la corriente psicológica de esta teoría. Sus principales exponentes son Weizsäcker, Wolfgang, Levin, Wonka. Se entiende a esta psicología o a este pensamiento como forma, figura, configuración o creación. Según esta teoría, la mente configura a través de varios canales sensoriales, a través de los sentidos y la percepción, o en la memoria, el pensamiento, la inteligencia y la resolución de problemas. ¿Qué quiere decir esto? Que esta psicología plantea que el individuo aprende a través de la percepción, a través de los sentidos. Los estudiantes, ¿sí?, de los que ustedes van a estar a cargo, dice esta teoría, plantea que van a aprender a través de la percepción y de la memoria, ¿sí? Esta corriente, esta teoría psicológica tiene varias leyes, ¿sí? Una es la ley de cierre, ley de proximidad, ley de simetría, de continuidad, de figura o fondo, la ley de simplicidad y la ley de experiencia, ¿sí? Vamos a analizarla un poquitito a cada uno. Primero, la ley de cierre la pueden observar acá en la primera figura, ¿sí? Disculpen, la primera figura, ¿sí? Entonces, nosotros podemos apreciar esa imagen incompleta y lo que dice esta teoría es que la propia mente la va completando. Vemos ahí la figura de diferentes, de Superman, creo que de Batman, entonces no están completas, pero nuestra mente la va completando. Eso es con la ley de cierre de esta teoría. Después tenemos la ley de proximidad, que van a ver en la segunda imagen, ¿sí?, que plantea que cuando una figura objeto está más cerca de las demás, la percibimos como una sola unidad. Vemos la figura del ratoncito, ¿sí? Nuestra mente la configura de esa manera, ya que están muy cerquitas, ¿sí? Después vemos la ley de la simetría, que es la tercera imagen, donde vemos la calavera, que está separada. También como unas columnas que forman una botella, también podemos percibirla así. Esta tiene que ver con la ley de simetría, ¿sí? A la distancia los objetos se perciben como iguales o como un solo conjunto, aunque estén divididos. En el caso de la calavera, ¿sí?, y en el otro caso de las columnas, que parece una botella a través de la percepción. Después tenemos la ley de continuidad, que es la imagen de las papas que representan la asfaltada. Ustedes ven el cruce peatonal, sería. Los objetos mantienen un patrón o una dirección y tienden a agruparse entre sí. ¿Sí? En esa imagen vemos representado ese tipo de percepción. Después tenemos la ley de figura o fondo, que describe cómo se percibe una figura, que es su fondo. Esto parte de la base de que nuestro cerebro humano, según esta teoría, no percibe un objeto como figura y fondo a la vez, sino que distingue dos objetos diferentes. Lo vemos en la imagen de la manzana y el rostro, ¿sí? Vemos también una manzana y un rostro, no vemos figura-fondo. Después, en el del panda, que está formado por unos neumáticos, ¿sí? Hablamos de la ley de simplicidad. ¿Qué nos dice? Que los elementos se perciben de manera más simple, lo más simple posible. El cerebro destaca lo más importante. Si nosotros vemos esta imagen de lejos, vamos a decir que es un panda, porque nuestro cerebro tiende a simplificar, dice esta ley. Después, la última, que es la ley de la experiencia,
Ustedes ven esa imagen que está ahí un poco borrosa, que es de la Gioconda, o la Mona Lisa, ¿sí? Esto nos dice que nosotros utilizamos los conocimientos previos y las experiencias que tenemos para entender elementos que no están bien definidos. En este caso, nuestro cerebro, según esta teoría, ¿sí? Nuestro cerebro va configurando de acuerdo a los conocimientos que nosotros tenemos y allí podemos llegar a entender que es, en este caso, la Gioconda, ¿sí? A mí lo que me interesa que les quede bien claro de esta teoría psicológica es que las percepciones, ¿sí? O sea, el ser humano, ¿sí? Va configurando gradualmente todo lo que aprende, todo lo que observa, y esto va a demostrar que la forma de percibir de un sujeto, de un ser humano, está organizada por sus actividades vividas. No somos simples receptores pasivos de estímulos sensoriales, sino que lo agrupamos de acuerdo a nuestras experiencias, a nuestras sensaciones. Los defensores de esta teoría sostienen que la organización preconceptual no solo la explican nuestras percepciones visuales, sino también auditivas y mentales. ¿Qué quiere decir? Que el adolescente aprende a través de esta teoría, ¿sí? Que es importante que ustedes la conozcan. Después, en el módulo van a encontrar una parte que nos habla acerca de la pedagogía. A la pedagogía tenemos que comprenderla o entenderla como un conjunto de saberes que buscan tener impacto en el proceso educativo. ¿Quiénes están involucrados en el proceso educativo? Ustedes, como futuros preceptores, están inmersos en ese proceso educativo. Por eso dice en cualquiera de las dimensiones que éste tenga, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes deben comprenderla y organizarse en función de quién, del sujeto que se está por construir, que se está formando, que en este caso es el adolescente. ¿Sí? Ahí vemos entonces el rol del preceptor como guía, que lo vimos en el módulo 1 y 2, que debe acercarse como figura de autoridad. Entonces, tenemos que saber que dentro de este sistema educativo en el cual nosotros nos vamos a involucrar, ustedes, ¿sí? Hay un conjunto de saberes, ¿sí? Que van a guiar ese proceso en el cual ustedes se van a desempeñar. Es importante que conozcan cuándo surge la pedagogía. La pedagogía surge hace mucho, chicos, ¿sí? Pero me interesa que comprendan la pedagogía tradicional, que surge en el siglo XVIII, que aparecen las primeras críticas a la forma de enseñanza en el colegio. Vemos el rol de un profesor en el centro, los alumnos dispersos, no hay respeto por las edades, vemos el castigo como forma de o método de enseñanza, ¿sí? Tienen que tener en cuenta que la educación estaba a cargo de las órdenes religiosas, que su finalidad era alejar a la juventud de los problemas propios de la época, eso sostenían esas corrientes, que los jóvenes eran considerados propensos a la tentación, por eso era necesario aislarlos del mundo externo lleno de tentaciones y deseos, había que vigilarlos para que no sucumbieran ante esos deseos mediante el control y el castigo. ¿Por qué me interesa que sepan esto? Porque hay tendencias, inclusive hoy en día, ya que ha pasado hace muchos siglos, de mantener algunos tipos de costumbres o métodos un poco ortodoxos que los docentes todavía continúan utilizando, ¿sí? Entonces por eso es necesario conocerlo, porque ustedes se van a encontrar con instituciones diversas y sus instituciones tienen su pedagogía, tienen sus costumbres, su idiosincrasia, entonces actúan de diferentes formas. Pueden ser que ustedes vayan a trabajar en una institución donde tenga una pedagogía tradicional, no tradicional, fija, ortodoxa como esta, pero sí van a ver algunos rasgos de ella, ¿sí?
En 1657 va a aparecer la Reforma con Comenio y Ratzius, que es otro autor conocido. Bueno, este señor va a proponer un método para enseñar. Y él va a plantear, ¿sí?, en su didáctica magna, en su documento que redacta, ¿sí?, el arte de enseñar consiste en enseñar todos a todos. O sea, en resumen, enseñar a todos de la misma manera, ¿sí? Enseño todo a todos, pero lo hago de la misma manera. Eso no lo vemos hoy, chicos. ¿Por qué? Porque encontramos diversidad. Hay diferentes tipos de estudiantes con realidades diferentes. Entonces, este tipo de modelo no nos va a servir a nosotros. Pero ustedes van a ver que esto se sigue manteniendo en algunas instituciones, no en todas. Bueno, este documento, ¿sí?, va a fundamentar las bases de la pedagogía tradicional, la cual va a persistir durante muchos siglos. Bueno, las características de la escuela tradicional que se conocía estaba basada en el método y el orden, ¿sí? El orden para Comenio era todo el fundamento de la pedagogía. Ese orden se insistía en no estudiar más de una sola cosa, trabajar más de un tema al día. Cuando se iniciaban los estudios en esa época, en un día los alumnos, los adolescentes tenían en un internado un conjunto de actividades que venían desde el latín, manejar varias lenguas, la gramática, la aritmética. Entonces, este señor lo que va a plantear es, hay que enseñar a todos de la misma manera y una sola cosa a la vez. Trabajar un tema en el día y todo ese día concentrarse en ese tema. Esta era la reforma para Comenio, ¿sí? Bueno, y la pedagogía tradicional va a tener ciertas características importantes, ¿sí? Decíamos que se basaba en el método y el orden, ¿sí? Bueno, el magistrocentrismo era una de las características de la pedagogía tradicional. Esta característica del magiocentrismo tiene que ver con que todas las actividades giraban en torno al docente. Es el docente quien hace la exposición, es su principal recurso didáctico, impone los ritmos de enseñanza, la secuencia de trabajo, es el maestro la base y la condición del éxito en la educación, es el modelo, el guía, al cual el alumno debía imitar y obedecer. La disciplina y el castigo eran fundamentales, ¿sí? Ahí en las imágenes ustedes pueden ver el docente en el centro, los métodos poco ortodoxos como el castigo físico, se veía mucho en ese entonces. Ratzius, que es uno de los autores, él pregonaba que la eficacia del castigo era el principio principal. Él decía que primero los alumnos los hacían por temor y acababan teniendo un gusto por el trabajo. Comenio, en cambio, decía que el alumno, o sea, que el castigo era por su bien, ¿sí? Y que era una consecuencia del afecto un tanto paterno, decía él, por parte de los maestros. Ellos estaban convencidos de que esos métodos harían que los alumnos desarrollen virtudes humanas fundamentales, ¿sí? El hecho de tener miedo, para ellos estaba bien, se lo veía bien.